Bienvenidos una vez más a otro encuentro de Club de Lectura. Como siempre, la alegría al saludarles y la gratitud para continuar una entrega más mirando esto que tiene que ver con literatura y niños. Buscando un poquito, rescatar y volver al valor de todos esos textos que nuestros niños pueden y deben, ¿por qué no?, estar disfrutando y también, recordándonos un poquito a nosotros como adultos la tarea de acompañarles y estimularles a ellos en el camino de la lectura. Bueno, que nos están mirando en este punto por YouTube, van a ver que tengo aquí en el escritorio una pila de libros, y a los que nos están escuchando por radio o quizás por Spotify, por ejemplo, vamos a contarles que tengo una pila de libros, pero no es de esos libros, de mucha letra, de esos aburridos que disfrutamos los adultos, sino que son libros a todo color, tapa dura, ilustrados. Miren, tengo por acá, por ejemplo, Caperucita Roja. Tengo Blancanieves y los 7 enanitos. Tengo una edición tremenda de los cuentos de Perrault. Y de Perrault vamos a estar conversando brevemente unos instantes en este programa. Así que si no saben quién fue Charles Perrault, les invitamos a que, escuchen en apenas unos instantes. Tengo acá una colección que la titularon Cuentos Inolvidables, pero justamente, tiene cuentos como Peter Pan, La Cenicienta, Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, ¿se acuerdan? De Los Tres Chanchitos, La Bella Durmiente, El Flautista de Hamelin. Y tengo también cuentos, ¿por qué no?, de la tradición más oriental, como Sinbad el Marino o Alí Baba y los 40 ladrones. Cuentos todos que forman parte de nuestro bagaje cultural, como cultura, en este caso hablamos de cuentos orientales, pero yo creo que como cultura occidental, hablar de cuentos como Blancanieves, como Caperucita Roja, como Los Tres Chanchitos, forma parte de lo que es toda nuestra cultura occidental. Hasta podríamos hablar de nuestra cosmovisión, quizás es mucho, pero hay que ver cómo estos cuentos que hemos consumido desde pequeños durante generaciones, nuestros padres, nosotros, quizás ahora se lo estamos leyendo a nuestros hijos, a algún oyente se lo está leyendo a nuestros nietos. Estos cuentos que sin duda forman parte de toda nuestra cultura, de toda nuestra idea de niñez, y que además cuando uno los lee ahora, ¿no?, como adulto, los repasa, se da cuenta de los valores que todos estos cuentos de a poquito como que nos iban transmitiendo, ¿no? Y uno los leía como pequeño y se enfocaba en las aventuras o en la emoción de lo que sucedía y no se daba cuenta de ese fin pedagógico y hasta moralizante que tenían estos textos. Podemos encontrar, por supuesto, el principio de el contraste entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la cultura del esfuerzo y del trabajo, el valor del arrepentimiento, el sentido de justicia, la honestidad, la maldad que hay detrás de la mentira, los peligros, ¿no? El peligro de los desconocidos en un cuento como es Caperucita Roja. Tantas enseñanzas que han ido, permeando nuestras mentes a medida que hemos ido leyendo estos libros y vamos creciendo y estos cuentos, y vamos creciendo y los vamos absorbiendo como adultos. Cuentos que, tienen, evidentemente tienen un origen que va mucho más atrás en el tiempo de lo que nosotros a veces nos imaginamos, ¿no? Se dice que estos cuentos, estas historias se hicieron más populares quizás durante el siglo XX, con el advenimiento del cine, ¿no? Porque muchas de estas historias se han llevado al cine, ¿no?, con películas icónicas de Walt Disney, pero también se habla de cómo en el siglo XX se extiende la lectura entre los niños y justamente
estas historias llegan a ser conocidas por todos. Sin embargo, bueno, podemos decir que vienen de tiempos, sobre todo las de tradición occidental. Las orientales son incluso anteriores, pero las historias como Caperucita Roja, La Bella Durmiente y tantos otros vienen desde la Edad Media, ¿no? Y eran cuentos que quizás más de uno sabe bastante fuertes, ¿no? Con detalles que podían ser un poco chocantes, incluso hoy quizás los leemos y decimos, bueno, esto no sé si da como para leérselo a un niño porque eran truculentos, puede ser, no me sale la palabra, ahora ya cuando la encuentre acá en los apuntes la menciono adecuadamente. Cuentos que, como decimos, bueno, pertenecían sobre todo a la tradición oral desde la Edad Media porque se compartían, bueno, a través de me imagino, ¿no? Madres, abuelas, nodrizas que le transmitían estos cuentos a los niños buscando entretenerlos, pero también, en definitiva, enseñarles lecciones. Y bueno, nos hablan de un tiempo particular, ¿no? Porque si nosotros pensamos la figura del lobo, ¿no? Que es algo que a mí me llama mucho la atención y que aparece en muchos de estos cuentos, bueno, el lobo como ese peligro inminente que está en el bosque, que evidentemente viene a representar otras cosas, eso lo sabemos, pero que era como eso que inspiraba miedo. Hoy muchas veces, bueno, viviendo en ciudad no tenemos ni idea de lo que es un lobo. La idea de los castillos, de las princesas, de los príncipes. Pero fíjense cómo esto nos habla de un tiempo que, bueno, que no pierde vigencia, historias que no pierden vigencia. Bueno, historias que, como les digo, pertenecían a la oralidad, que se fueron transmitiendo a través del tiempo, que tenían variantes, ¿no? De un sitio a otro, se contaban de maneras distintas y hubo a lo largo de la historia algunas personas que tuvieron la intención de compilar, ¿no? Por ejemplo, en libros, en publicaciones, una selección de estos cuentos, según el país, según la región. Y quizás uno de los más importantes que tenemos que mencionar es Charles Perrault, que era justamente, es el autor fue el autor de este libro que tengo acá. Bueno, Charles Perrault, nacido en la Francia del siglo XVII, estamos hablando del 1600. Fíjense, un hombre de letras, estudió Derecho y, bueno, trabajó como funcionario para la corte de Luis XIV, con un aporte, cuando uno lee, ¿no? Su historia y todo lo que él hizo, un aporte desde lo cultural muy profundo. Era un hombre muy movido por la cultura y que, bueno, luego de su pasaje por la corte y, bueno, muchos aportes que él hizo, y cuando queda sin su trabajo, se dedica justamente a la publicación, la compilación y la publicación por escrito de estos cuentos famosos que circulaban de forma oral durante la Edad Media. Como yo les dije, versiones diferentes y que por momentos eran muy macabras. Esa era la palabra que no me salía, macabro, ¿no? Detalles fuertes que hoy uno como que duda de leérselo a los propios hijos, ¿no? Bueno, la publicación que hace Perrault se tituló Cuentos de Mamá Ganso, historias o cuentos de tiempos pasados con moraleja. Estamos hablando del año 1697. Fíjense, y aquí este libro reúne cuentos como El gato con botas, Caperucita Roja, La Bella Durmiente o Cenicienta. Perrault los adapta y los deja por escrito, acercándose un poquito más a la forma en la que los tenemos hoy, ¿no? Dice que él suaviza esos detalles que eran muy macabros, pero igual mantiene la esencia, ¿no? Porque la idea era que si estos cuentos queremos que les enseñen algo a los niños, que sean moralizantes, que les adviertan del peligro, Perrault entendía que, bueno, no podemos hacerlos triviales, hacerlos muy felices, ¿no? Historias que sean demasiado felices porque pierde el impacto de la lección que nosotros queremos dar. Fíjense, ¿no? Qué cabeza, ¿no? Cuando hoy por hoy, cuando uno quizás le cuenta algo a un niño, suaviza todo, ¿no? Porque no quiere que se impacte. Y en ese momento, bueno, Perrault decía, no, vamos a mantener estos detalles fuertes porque son los que realmente le van a advertir al niño del peligro de lo que le queremos enseñar. Además se habla también, bueno, de que Perrault era un hombre religioso y de alguna manera también quería establecer ciertos principios en estos cuentos.
transcurre el tiempo, como les decía, hay otras personas en distintas partes de Europa que también van reuniendo por escrito estos cuentos, ¿no? Que estaban allí, ¿no? En este, por llamarlo imaginario, o en esta tradición europea, y es necesario ya llegar a la Alemania del siglo XIX, el 1800, para hablar de los hermanos Grimm, Wilhelm y Jacob. No sé cómo se dirá en alemán. Bueno, Guillermo y Santiago, Jacobo Grimm, en un contexto de exaltación nacional en lo que era la Alemania de esa época, ¿no? Por la guerra entre Prusia contra la Francia de Napoleón. Ellos reciben el encargo también, ¿no? Gente muy vinculada a las letras, se dice que eran filólogos, ¿no? Gente muy preparada. Se les encarga la tarea de recopilar historias populares de las diferentes regiones de Alemania que ayudaran justamente a fomentar ese espíritu nacional, ¿no? Hay como una búsqueda ahí. Entonces, ellos realizan realmente una tarea exhaustiva de investigación, entrevistan gente, bueno, recorren distintas partes de Alemania, y todo esto termina con la publicación en 1812 de los cuentos de la infancia y del hogar, que se entiende que es un libro fundamental para la comprensión de la poesía, la mitología y la historia de Alemania. Y estos cuentos de la infancia y del hogar del año 1812 reúnen relatos como Hansel y Gretel, también bien conocido, nuevamente Caperucita Roja, el flautista de Hamelin. ¿Se acuerdan del flautista y esa historia también un poquito fuerte que, bueno, nuevamente los hermanos Grimm siguen adaptando, ¿no? Adaptan detalles, quizás unifican versiones, podríamos decir, y Cuentos de la infancia y del hogar se transforma en el libro alemán más editado y traducido de todos los tiempos. Fíjense qué interesante. Ellos recopilan relatos orales y variantes de cuentos que algunos además habían sido publicados previamente, porque como les decía, ¿no? En esta tarea de reunir y registrar por escrito, ¿no? Estos cuentos infantiles, estos cuentos de hadas, muchas personas habían estado involucradas en distintas partes de Europa, también se habla de Italia, por ejemplo, pero quizás los más destacados son, como les decía, Charles Perrault y los hermanos Grimm en Alemania. Lo que es interesante del trabajo que realizan los hermanos Grimm es que gran parte, ¿no? Casi todo el material de los cuentos fue aportado por mujeres de la alta burguesía, curiosamente, y con una buena educación, algunas por su origen hugonote francés, ¿no? Y otras que habían sido educadas en la cultura francesa, como era la costumbre de la época, ¿no? La cultura francesa, que en ese momento estaba tan en auge, tenía tanta distinción. Bueno, muchas mujeres de clase alta educadas en esa cultura, bueno, ayudan, ¿no? A los hermanos Grimm a lograr generar ese registro de cuentos, ¿no? Bien interesante ahí ese rol de la mujer como transmisora de estas historias, y en definitiva también como transmisora de estos valores, ¿no? Pensándolo de esa forma, la mujer que le cuenta quizás a sus hijos o a aquellos niños que tienen su entorno, las abuelas, y que transmite lo que en este caso, bueno, quería ser es el folclore alemán, pero que al final termina siendo también, bueno, como les decía, ¿no? Un bagaje cultural, y también en cuanto a los valores, porque quizás es impresionante y les insisto, no nos damos cuenta el depósito que hay aquí de tantos valores que buscan de alguna manera guiar a los niños, ir imprimiéndole desde pequeños estas ideas, ¿no? Que, como pensaba Perrault, a veces no debemos lavar, ¿no? Estas ideas, no debemos suavizar la idea de que existe el bien y el mal porque existe, y de que el mal hace daño, tampoco debemos suavizar esas ideas, ¿no? Evidentemente nadie quiere traumar a nuestros niños, pero de a poco se construyen estas ideas, ¿no? Que existe la injusticia también, como le pasa a muchos de los personajes de estos cuentos que, bueno, viven situaciones súper injustas,
Y por qué no también al final de todo y en estas versiones más actualizadas que es posible el triunfo del bien, que es en definitiva la esperanza que uno tiene como cristiano, ¿no? Y si hablamos de cuentos y de esta idea de contar, no podemos dejar de pasar por la Biblia, ¿no? Porque muchas veces la Biblia es leída, o por qué no puede ser leída, estemos de acuerdo con esto, como un conjunto de relatos, ¿no? Porque, tiene partes de ley, tiene partes de poesía, pero tiene muchas partes cargadas de historias. Y cuánto más si vamos a los evangelios y pensamos en ese tremendo método de enseñanza del Señor Jesús que fueron las parábolas, ¿no? Historias de cuestiones bien cercanas a las personas, un padre, un hijo, una herencia, una viuda, un hombre que sale a sembrar, cuestiones bien cotidianas, bien cercanas, pero que en las que de alguna manera, no sé si llamarlo de esta forma, pero Jesús encriptaba esos mensajes que tenían que ver con el reino. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí está la gran pregunta, ¿no? Como maestros, como papás, como referentes, la pregunta es, ¿estamos enseñando nosotros la Biblia como si fueran otros cuentos de hadas? Como si fueran los cuentos de Perrot, como si fuera Caperucita Roja, como si fuera Blancanieves. Estamos simplemente enseñando historias con un fin pedagógico, moralizante. Estamos hablando acerca de Jonás y estamos hablando simplemente, de que Jonás desobedeció a Dios y después se arrepintió y volvió para atrás y listo. ¿O estamos de alguna manera queriendo llegar al corazón de la Biblia? Estamos comprendiendo que la Biblia es un poquito más que simplemente un libro de historias o un libro de moral y es justamente una carta de parte de Dios en la que Dios revela su corazón a través de la historia y en su vínculo con distintas personas. Estamos hablando de como les decía, un Jonás que desobedece y entonces no hay que desobedecer, o estamos hablando de un Dios que en su amor quiere salvar a todas las personas, a las personas de todo el mundo, un Dios de oportunidades, un Dios que tiene para nosotros una misión y que Él es el que nos fortalece y que Él es el que nos utiliza, ¿no? Hay veces que en esta de que queremos que nuestros hijos se porten bien y hagan caso y tanta cosa que sin dudas nos hace doler la cabeza en el día a día, nos olvidamos que lo más importante es que ellos conozcan a Dios y que ellos no se van a salvar por hacer las cosas bien o que ellos no van a vivir una vida abundante simplemente por seguir una serie de reglas, sino que ellos solo pueden alcanzar la vida eterna a través del Señor Jesús. Me acordaba ahí de Juan 17, el versículo 3, cuando el Señor Jesús está ahí en sus últimos momentos y está orando, sus últimos momentos en esta tierra y está orando a Dios y Él dice... habla de la vida eterna y dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Por supuesto que tenemos que enseñarles a nuestros hijos valores, normas de comportamiento, obediencia que los va a bendecir a ellos. Sí, por supuesto. Y por supuesto que también son útiles estos cuentos infantiles porque también a ellos les van a ir transmitiendo ideas de las consecuencias que hay de la maldad, por ejemplo, por decir algo. Pero no dejemos en el camino la importancia de que ellos conozcan a Dios, conozcan al Señor Jesús, conozcan al Dios de las historias. A veces es necesario no tanto enfocarnos en los personajes más como nosotros, con quienes está bueno porque ellos se identifican, ¿no? Con esos personajes icónicos, ¿no? Con un rey David, con un Moisés, con un Pedro incluso, que está bueno, ¿no? Porque esa cercanía a nosotros nos permite identificarnos. Pero ¿qué es realmente lo que el Señor nos está queriendo hablar ahí? ¿No? ¿Nos está queriendo hablar simplemente de un Pedro? ¿Nos está queriendo hablar simplemente de un Jonás o de lo que hizo una Débora? ¿O nos está queriendo hablar
del Dios en el cual esas personas creyeron y lo que ese Dios hizo por ellos, con ellos, hacia ellos y lo que ese Dios quiere hacer con nuestros niños hoy y en el futuro. Sí, entonces pensaba eso, que busquemos el equilibrio, ¿no? Ese es uno de los tantos desafíos que tenemos como papás y mamás, y les insisto, ¿no? Como maestros quizás en nuestras iglesias, como abuelos, como referentes, que no sea solo cuestión de que nuestros niños tengan conductas ejemplares, sino de que hayan corazones transformados, ¿no? Y eso es solo posible a través del Señor Jesús viviendo en ellos por medio de la fe y de una decisión de ellos de responder en amor al amor de ese que los amó primero, del Dios que los amó primero y se entregó por ellos para que puedan vivir esta vida eterna, ¿no? El conocer a Dios y el caminar siguiendo esas pisadas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, que quiso mirar un poquito estas historias. Ahora les quiero preguntar a ustedes, por favor, necesito que me digan cuál es este cuento infantil, este cuento de hadas que a ustedes más los ha impactado, quizás en su niñez, que más recuerdan o el que más les gustaba, me lo pueden dejar, por ejemplo, en comentarios en YouTube. Nuestro canal de YouTube es Club de Lectura RTM. Allí ustedes pueden ver en qué manera hacemos estos programas y me dejan su comentario. No se olviden del me gusta, de suscribirse a este canal. También lo pueden hacer, por ejemplo, en nuestro Instagram, que es Club de Lectura RTM. Allí podemos estar en contacto. Bueno, me cuentan por un mensaje privado qué perspectiva tienen ustedes de estos cuentos infantiles y de esto que hemos planteado hasta aquí en este programa, o pueden también hacerlo por su mensaje de WhatsApp al signo de más 598 91 610 610. Ese es el contacto de Radio Transmundial Uruguay. Ustedes ponen que el mensaje es para Club de Lectura y nos lo hacen llegar. Signo de más 598 91 610 610. Bueno, agradecerles por acompañarnos hasta aquí, invitarles a que nos acompañen dentro de una semana en una nueva entrega. Tenemos mucho por delante, tenemos invitados, tenemos conversaciones, tenemos propuestas bien interesantes, así que les animamos a que estén pendientes y sobre todo estén interactuando, porque queremos saber que hay alguien del otro lado siguiendo estos programas y además queremos saber qué piensan ustedes y como siempre les contamos que bueno, a través de sus sugerencias a nosotros nos es posible ir generando contenidos nuevos, ¿no? Sus ideas aportan un montón a este club de lectura. Así que bueno, les esperamos la próxima y como siempre les decimos al término de este programa, animarse a leer. Animarse en este caso, ¿por qué no? A volver a estos cuentos infantiles, a rescatar esos valores y por supuesto, ¿no? A la Biblia, buscando valores, buscando normas de vida, pero también buscando el corazón de Dios. Animarse a leer.